Néstor Díaz de Villegas escribe casi la totalidad de su obra en los Estados Unidos, principalmente entre Miami y Los Ángeles. Sus inicios literarios no dejan indiferente al poder revolucionario. La oda con la que celebra el nombre de una calle sepultada por la revolución es secuestrada por el poder y el poeta es condenado a 5 años de cárcel. Luego de eso, se exilia en Miami, pocos meses antes de la crisis del Mariel. Esta entrevista tuvo lugar el 1 de abril de 2023 en el contexto de la aparición de La Noche Eterna, una película en la que Cuco Fusco lleva al cine los años de prisión de Néstor Díaz de Villegas. Si nos remitimos a una mirada general a tu producción, pese a haber un marcado énfasis en la poesía, el ensayo, la crónica, la reseña también, hay una proliferación de géneros, o mejor, una necesidad de intervenir en diferentes géneros. Quisiéramos saber entonces por qué. Para empezar, Héctor, este asunto parte de un problema de origen, que es que yo no soy un escritor, yo soy un pintor. A los 11 años yo fui enviado, de la manera en que se hacía entonces en la Cuba revolucionaria, te hacían una prueba de admisión muy temprano y te enviaban a escuelas específicas. En el caso mío, por haber pintado un pequeño dibujito, debido a que en el ambiente donde yo me crié había pintores, casi que por osmosis, ¿no? Me penetró esa manera, ¿no? Me influyó esa manera de ver las cosas en mi familia. Y en el momento en que llegó, como le llegaba a todos los niños cubanos en esa época, hacer una prueba de admisión a una escuela especializada, y una escuela interna, por cierto, a mí me tocó la Escuela Provincial de Arte de las Villas, donde pasé los años, desde el año 67 hasta el año 70, en el momento en que me trasladé a La Habana y continué estudios en la Academia de Artes de San Alejandro. Quiere decir, yo soy un pintor que ya desde entonces, debido al énfasis en la lectura también que había entre miembros de mi familia, tenía una tendencia a literalizar la práctica en la que estaba siendo formado como pintor. De manera que cuando yo me acerco al soneto, por ejemplo, si revisan mis sonetos funcionan como una galería, ¿no? Los libros de soneto, que casi siempre son ciclos de soneto, como en el caso de Por el Camino de Sade, son una serie de pinturas, de frescos en la vida de un personaje histórico que funcionan un poco como narración, pero que de una manera narrativa, pero que al mismo tiempo es una narrativa pictórica, ¿no? Es decir, la metáfora para mí es un elemento pictórico. Pero un poco más adelante, en mis consideraciones de forma, esos sonetos para mí también eran pequeños videoclips. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, en entrevistas que me han preguntado, ¿qué es un soneto? Un soneto es mi imposibilidad de acceder a los medios de hacer un video. Anexo a esto tu participación en distintos medios digitales, por ejemplo, revistas digitales aparecidas en los últimos años en particular. ¿Cómo se ha potenciado entonces tu escritura en medio de esta inmediatez digital? Y si ves como un potenciador de tu escritura las revistas culturales de corte cubano, pero también has intervenido en otras. Entonces es una pregunta general sobre los distintos campos de acción intelectual en donde has intervenido y cómo te vas o cómo te has ido posicionando en ellos. Cuando llega la era digital, yo estoy totalmente preparado para insertarme en la era digital, porque yo estoy haciendo pequeños mini teatros que pueden funcionar. Siempre he dicho también que la página para mí es como la pantalla de un televisor, la pantalla de una computadora o de un objeto digital. Es decir, ahí es donde yo me muevo, siempre me moví. Y al estar en la cárcel, por supuesto, esa página se convirtió también en el terreno donde yo tenía que manifestarme en todas mis diferentes facetas, como performero, como escritor, como pintor. Entonces todo esto se junta
Para mí no hay diferencia, sino que es solo un campo unificado de significado. Y cuando llegan las revistas y cuando llegan los medios digitales y cuando yo mismo puedo abrir un medio digital, pues yo, por lo menos ahora, yo me encuentro perfectamente bien, me encuentro en mi elemento, debido a que yo no, en realidad no necesito un libro. El libro para mí ya no es el objeto, el medio de transmisión, no es lo que Kittler llama el sistema de inscripción, ¿no? Friedrich Kittler, ya ese no es mi sistema de inscripción es otro, mi sistema de inscripción es digital. De manera que si un objeto cultural que yo creo va al medio digital, yo estoy perfectamente eh, a gusto. De hecho, yo veo que muchas veces salen obras literarias en lo que hasta ahora se consideran los medios tradicionales de publicación, etcétera, que no tienen ningún impacto. Es decir, el libro se queda ahí como si fuera un ladrillo que tú pones detrás de una puerta. Sin embargo, mucha otra escritura tiene un gran impacto porque sucede en otros medios que son los medios de inscripción modernos. Quiero referirme a esos primeros dos libros publicados. En primer lugar, pensando en la estructura, ¿no? A partir de una de las tantas claves de lectura que yo he encontrado en el libro. Por ejemplo, hay una frase donde escribes, hacer historia es terminar por el principio. ¿M? O que el deber de todo contrarrevolucionario es posicionarse contra la historia completa, inteligible. Efectivamente, mientras hablabas estaba pensando que sí, que Héctor me preguntaba antes, ¿por qué novela? No, Cabrera Infante se resistía a que llamaran Tres Tigres una novela. eh, lo llamaba- lo- Queríamos bien que lo llamaran un libro, ¿no? Un libro. Y en el caso mío me resisto a que llamen a esta novela un libro. Yo quiero que la llamen una novela. Es decir, porque mi ambición es novelar absolutamente todo, lo innovelable, ¿no? Es decir, cualquiera de los temas que pasaron por mi vida en esos años, y estos años van del año 2000 alrededor del año 2005, es cuando yo escribí esta novela, o estos dos tomos de esta novela. De hecho, bueno, esos libros están estructurados en una secuencia de fragmentos que están numerados. Eh, la primera parte del libro primero se titula Exe Libro, ¿no? Que son 26 fragmentos que están numerados. Y creo que en esa primera parte aparecen, vamos a decir, las claves sabáticas a que me refiero. Ahí hablas del libro como máquina, como programa. También te refieres a algo que acabaste de comentar, que es a la escritura como, vamos a decir, alternativa o sí, como alternativa para expresarte con otro lenguaje que no es precisamente el de la pintura, y lo cual, bueno, de algún modo creo que conduce a la cuestión del género narrativo como problema dentro de tu obra. El primer libro es como un apéndice. ¿Por qué? Porque es un libro que ha escrito el personaje principal, pero que en lugar de aparecer como en todo este tipo de narrativa, al final, como los poemas de Doctor Zhivago, de Pasternak, que aparecen al final, esto aparece al principio. Es decir, tú entras por la escritura de este tipo. Y la escritura de este tipo, que posiblemente sea Isaac Cámara, el judío errante, también yo no oculto que este hombre también soy yo, es decir, lo pongo en primer plano, también contraviniendo estas reglas. La regla de poner el libro escrito por el protagonista al final, yo lo pongo al principio, y en vez de ocultar, yo revelo que soy yo. Y revelo quiénes son cada uno de los personajes que yo le voy a dar nombres. Y le digo, voy a darle este nombre a fulano, y sigo hacia adelante, inter- eh, eh, usando el nombre real, el nombre ficticio indiferentemente. Hay un momento, sin embargo, en que yo espero que el lector se identifique mucho más con Fernando de Cal que con Reinaldo Arena y que continúe de mi mano llevándolo por los lugares donde yo realmente estuve con Reinaldo, en las escenas en que yo realmente estuve con Reinaldo,
pero que me permita a mí al mismo tiempo convertirlo en una entelequia. Y comenzó en el año 2000 durante las manifestaciones frente a la casa de Eliancito. Eliancito estaba delante de mí, a 4 pasos de mí en algunos momentos, en los momentos en que las turbas me permitían llegar hasta el frente, y al llegar hasta el frente había a veces unos empujones enormes de 100.000 personas que me llevaban hasta a casi 4 pasos de este niño. Y ese hecho histórico, entre muchos otros hechos históricos, yo viví también el Mariel en Miami, entonces ese es el hecho histórico alrededor del cual gira toda esta novela. Es el momento en que estamos frente a la aparición del niño. Y no sé si ustedes lo recuerdan o son demasiado jóvenes para recordarlo, pero en ese momento este niño se consideró un Elegua, se consideró un Vishnu, se consideró ¿no? un niño sagrado, porque las circunstancias alrededor de él lo convirtieron en un niño símbolo. Y este niño es el que yo pongo en el centro, y a la familia la pongo en el centro como una radionovela, ¿no? Es la radionovela de esta familia. Y esto dura, mi escritura dura desde el año 2000, cuando empecé a escribir esto. Yo también tengo un año 2000 bastante violento, porque en agosto de ese año, en el momento, unos meses después de que se llevan a Liancito, lo raptan de su casa y se lo llevan a Cuba, yo parto en una ómnibus de la Greyhound y regreso al lugar donde yo había comenzado. Hay una canción de la serie de televisión que se llama I Love Lucy, donde ellos van en un carro, las dos familias, Lucy y los vecinos, y con Ricky y Ricardo, van de viaje por los Estados Unidos, y cuando regresan están cantando California, Here I Come, Back to the Place Where I Started From. Y esa es mi canción a través de este libro. De vuelta a California, el lugar de donde salí, de donde comencé. Yo comencé en California en el año 79 y regresé a California en el año 2000. Yo veo en el propio título, ¿no? De Sabbath Gigante, por lo menos dos sentidos, ¿no? El del aquelarre de la novela como género, y también el de la creación del mundo, o mejor dicho, de tu propio mundo, un mundo que yo creo que oculta su orden, o dicho al revés, que exhibe un poco de su misterio, y es un mundo en el que no existe descanso para el lector, ¿no? Eh, Sin embargo, Néstor, yo creo que no es la fragmentación propiamente lo que violenta eh, la sintaxis de tu narrativa, la cuestión del género, ¿no? Sino lo que cada uno de esos fragmentos contiene, ¿no? Las referencias que en ocasiones son apócrifas, que son de carácter literario, filosófico, científico, las reflexiones, los aforismos, los poemas, los guiones de programas radiales, cartas, y bueno, muchísimos relatos en los que aparecen decenas de personajes, ¿no? Eh, de hecho, bueno, son pocas las observaciones que encontramos respecto al libro que se escribe a través del saqueo, como tú mismo dices en algún momento. O sea, lecturas inacabadas, lecturas paralelas, lecturas arbitrarias, toda una idea de desorden, digo yo ahora parafraseando el título de un poema tuyo. Y bueno, también a sabiendas de otra afirmación tuya que remite a Jean-Baptiste Vico, cuando dices mi método es la nueva ciencia, o sea, lo que está siempre en ciernes, y a sabiendas también de tu identificación con un método a lo Lidia Cabrera, a quien tú atribuyes a través de El Monte, un método y un modelo también para Sabbath Gigante, en la medida en que ella también usa notas dispersas, digresiones. Vico cayó en mis manos en algún momento. Yo una vez fui a Nápoles. Una vez no, varias veces he ido a Nápoles, pero la primera vez que fui a Nápoles, mis amigos, que es un taxista, amigos de Esther de hace muchos años en Nápoles, con los que nos quedamos siempre,
llegué a Nápoles en un momento de julio, que es el cumpleaños, el día de nacimiento de Vico. Y Vico es Nápoles, ¿no? Y cuando llegué dije, quiero que me lleven a la estatua de Vico hoy en el día del cumpleaños, tiene que ser, me tengo que ir, tengo que ir. Me llevaron a la estatua de Vico y mi amigo taxista, que es muy educado y que ha leído a Marx y a Engels, porque es un comunista de Nápoles, me dijo, yo no conozco a Vico en Nápoles. Entonces, esto te dice, no, ¿cuál es la suerte del escritor dentro de su ámbito? ¿No? Y yo le dije, ay, pues yo sí. Y entonces, pues ahí me arrodillé frente a la estatua de Vico. ¿Por qué? Porque Vico en la Nueva Ciencia específicamente dice, no quiero que estos papeles tengan ningún orden, que no se ordenen en el momento de la publicación. Bueno, pues vino alguien después y le dio un orden, el orden en que nosotros conocemos hoy la Nueva Ciencia, que tiene de todo. La Nueva Ciencia tiene de todo, desde profecía hasta interpretación lingüística, hasta historia, y ahí estaba yo delante de Vico diciendo, Vico, perdóname por traicionarte, no te hemos traicionado, tú querías que esto fuera un libro muy diferente, quizás tú querías que esto fuera la novela de tu vida, y terminó siendo otro libro, ¿no? Entonces todas estas cosas estaban metidas dentro de Salvaje Gigante en el momento de su composición. Pero lo otro es que esto es algo que es muy contemporáneo y que ha terminado por coagular y conformarse en una ideología. Es una ideología violentísima que se llama la ideología transgénero, ¿no? Es decir, son ahora, se han materializado, estas ideas se han materializado, se han convertido en un homúnculo. Ahora yo veo a estos nuevos trans delante de las personas que se les oponen, que ahora se manifiestan mediante un grito casi primigenio, no sé si ustedes lo han visto, que gritan, dan unos chillidos primigenios. Y ahí está mi novela. Mi novela está humanizada, personalizada en ese tipo de personas. Mi novela es una novela transgénero también, precisamente porque yo en mi vida también he sido genéricamente he sido trans, soy una persona transgénero. Mi novela es una novela transgénero en otro sentido, pero es que el mundo ha ido avanzando hacia el modelo de Salvaje Gigante. Entonces, Salvaje Gigante yo creo que es nada más que un espejo del mundo. Y es uno de esos chillidos, a pesar de tanto que me molestan y me rompen los oídos de estas muchachas tortilleras o transexuales que meten esos chillidos horribles. Tendría que decir que Salvaje Gigante es uno de esos chillidos. El chillido de uno de los viejos transexuales y transgenéricos en la cultura cubana, que soy yo. El soneto se podría ver como una forma de organizar tu obra poética en general, por ejemplo. Pienso en concreto en dos textos, dos sonetos y dos momentos de tu obra. Uno está en Vicio de Miami, donde hay una línea que a mí me parece que define y articula al menos toda tu obra poética, y que es un verso que dice o menciona a un idólatra que porta las tablas de la ley. Luego hay otro soneto, y siempre pasan en soneto estas cosas en tu obra, que aparece en Confesiones del Estrangulador de Flagler Street, donde se contraponen como tres modelos de sentido. Uno sería el canon, que vendría de la mano del hombre de Vitruvio, de Da Vinci, que de alguna manera el canon es ese canon que pone al hombre en el centro del universo, encerrado en una esfera, que es la figura perfecta, y que supuestamente da los lindes del mundo conocido. Se contrapone a una segunda figura que sería el crucificado, donde ya el ideal aparece doblegado, atravesado por la muerte y por el dolor. Y por último, reducido a un fetiche, a un llavero, donde
donde aparece la figura original del poema, y el fetiche pareciera que el ideal se disfraza de mercancía, de un objeto anónimo, sin ninguna importancia X. Entonces, me interesa que, un poco primero me hables de esa relación que hay en tu obra entre la forma como una manera de asomarse a lo informe. Segundo, me interesa que hables de esa generación de Pedro Jesús de Campos, de Benigno Duc, a que tú pertenecías, que apostó por la métrica, por la forma, en contra tanto de los poetas que defendían el régimen revolucionario como los poetas que estaban en contra de él. El asunto es esto empezó hace mucho tiempo y en realidad el uso de la forma para expresar contenidos que parecerían ajenos a esa forma clásica, por lo menos en el español. Pero esto empezó en la literatura, como todo, empezó en la literatura inglesa y norteamericana. Este es Eliot, que no sé si se acuerdan, Proof Rock. Hay ciertos momentos en Proof Rock en que él recurre a las rimitas para reírse del orden burgués. La rima trae asociado este orden burgués. Pero ya en el modernismo había sido eso. Cuando Eliot mismo escribe The Wasteland, ¿no? Hay momentos en que este poema exquisito, en que este poema que avanza con un orden muy divino. Sin embargo, lo que aparece en el río Thames son envoltorios de sándwiches arrojados al río. Es decir, mis poemas son esos envoltorios de sándwiches arrojados al río Miami, ¿no? Es decir, cuando yo me acerco al río Miami, lo que yo veo ahí hay muertos, ¿no? Es algo que digo en el tercer libro de Sabal Gigante. Es decir, los desechos es lo que a mí me interesa, precisamente porque yo mismo soy un desecho. Es decir, yo hablo desde la filosofía del desecho. Yo he sido desechado de mi país, yo he sido arrojado como un envoltorio de un sándwich. Es decir, y ese envoltorio de sándwich reaparece en un poema de mi último libro, que es el que publicó Pretextos, el libro de poesía, que se llama Cuervos comiendo sobras de McDonald's. Es una filosofía del desecho. Y el poema mismo se convierte en un desecho. Esto ya había ocurrido con Darío. Yo siempre, y con López Velarde, los dos grandes, que son mis grandes influencias, y la influencia de Pedro Jesús Campos, que fue a su vez el que es el maestro que me enseñó a mí las posibilidades de la rima. La rima de Pedro es insuperable, porque la rima de Pedro es absolutamente absurda y absolutamente barata. Y yo todavía quiero recobrar algo de aquella edad de oro. Pero Pedro no tenía conmiseración con este tipo de cosas y usó la rima muy temprano, esto en los años 70. Pero había otro gran maestro que había usado la rima en el momento en que la rima había caído en desuso, y es Reinaldo Arena. Y son sus epigramas de Goyesca enjollada del color del verano, que ya existían en los años 70. Y yo recuerdo muy temprano, en La Habana de los 70, Pedro, que era muy amigo del rey, en La Habana recitar estos poemas de La Bárbara Vara y todos estos poemas rimados, ¿no? Estas pequeñas rimas, o le dicen en inglés limericks. Estos limericks de Reinaldo existían en los años 70. Quiere decir, es un método, una técnica que ya viene de ciertos escritores cubanos. Pedro nunca ha sido publicado en ninguna editorial. Yo he sido el que ha editado a Pedro y he publicado algunos de los cuadernos de Pedro. Lo cual te da la medida de que, y se lo digo yo siempre a los escritores más jóvenes que yo y todo, ¿no? Que mientras el poema exista, mientras el poema esté publicado o haya circulado dentro del ámbito social de ese autor, el poema sobrevivirá. Lo que quiere decir que esos ecos de aquellas rimas, ecos y rimas del 1970, han continuado a través de mi escritura hacia el futuro. Pero yo siempre me remito al principio, al grano, a la semilla fundamental del modernismo, y yo me considero un escritor modernista, que es Ismaelillo. Martí tiene un hijo, el hijo es un hijo muy real, se lo han quitado, lo han llevado a Cuba,
es un niño que está creciendo lejos del padre, y sin embargo Martí escribe una joya, un pequeño camafeo, dividido en varias partes, que es el Ismaelillo. El Ismaelillo es una fantasía infantil que tiene muy poco del niño real, es nada más que lo que en inglés llama un contraption, es una maquinaria retórica que inaugura una nueva manera de imaginar la realidad. Esto es lo importante, la gente no entiende el Ismaelillo. El Ismaelillo es un niño mecánico, es un pequeño Pinocho martiano que funciona a las mil maravillas. Este niñito, este niñito nos ha enseñado a nosotros cómo mecanizar el proceso poético. Después vino Darío, que fue un muy enorme observador de la técnica martiana, y creó entonces La princesa está triste, que tendrá la princesa, los sonidos escapan de su boca de fresa. Es un poema vacío, una catedral vacía, una catedral a la que tú llegas donde no hay ya feligreses, ya no hay vida, la poesía muerta. Sin embargo, es aquel gran monumento que tú no puedes evitar sentir la más grande emoción dentro de esa catedral llena de pájaros muertos, de cisnes y princesas. Y eso es lo que a mí me interesaba. A mí me interesaba ese objeto arrojado, esa poesía ya de desecho, que desde el modernismo. ¿Por qué es moderno? Porque, bueno, no lo tengo por aquí, no sé si no lo tengo, pero los poemas de López Velarde, ¿no? Son un mecanismo de relojería, ¿no? Un mecanismo de relojería vacío. ¿Dónde estaba López Velarde? Estaba en Aguascalientes. Estaba en el fin del mundo moderno. Y allí López Velarde sintió el ímpetu de este nuevo objeto vacío, este cascarón. ¿Y quiénes son los que mejor definen todo esto? Lo definen Deleuze y Guattari en Antiedipo. Ahí en Antiedipo está ese hombre mecánico, esa máquina deseante que llaman ellos. Y esa maquinaria es común a la gente de Zacatecas, a la gente de París, ¿no? Al Mallarmé de los objetos culturales mecánicos, y a Néstor en Miami, ciertamente. Entonces, efectivamente, en el poema que tú mencionas está el hombre clásico, el hombre vitruviano y el hombre da Vinciano, el hombre renacentista, que está en esa famosa dibujo de Da Vinci, que parece que dicen que era él, porque de contra Da Vinci era ese hombre bello y que él mismo pinta y que da como modelo de humanidad. Y ese hombre yo lo rebajo en el último verso a un llavero. No, porque ese hombre, el hombre ya no tiene sentido sino a través de su mecanización, ¿no? En un objeto de quincalla. Y mi poesía es una gran quincalla, ¿no? Es la gran quincalla. Esa quincalla de la que habló Benjamín paseaba por esos pasadizos donde había esas tiendas de bric-a-bracs, ¿no? En los libros que le interesaba coleccionar a Benjamín eran los libros de Leporello, de la edición de Leporello de niños, eran los Pinochos, los libros de Pinocho, lo que le interesaba. Es decir, mi libro quiere ser un libro de Pinocho. Y en Casabat Gigante hay un pasaje que ya le debe recordar, en que yo me enfrento por primera vez a un libro de estos que tú los abres y sale, el castillo se levanta en cartón y el lobo de Caperucita mueve la cola, porque le puedes mover la cola. Son estos libros que hacía la editorial Leporello, son libros en tercera dimensión. Esto es El vicio de Miami. El vicio de Miami es un libro que tú puedes abrirlo y se levanta. ¿Te podría pedir que leyeras, aunque sea uno, la proporción del nombre? Es un soneto que pertenece a Confesiones del Estrangulador. El Estrangulador tiene sus aventuras y al final hay, como en Pasternak, hay unos cuantos poemas que él ha escrito aparentemente en Miami. Y este es uno de ellos. Se llama La proporción del hombre, dibujo de Leonardo da Vinci en la Academia de Venecia. Y dice así: quien concibió este Adán crucificado, el que midió su cuerpo con la vara y lo encerró en el círculo, en la clara, perfecta simetría del cuadrado, el que le regaló su propia cara y lo dejara así, sacrificado en efigie, sobre el papel negado y a la vez vivo, el que lo creara, no pudo concebir un esperpento con las manos clavadas al madero, ni del lento, verídico y sangriento final escamotear lo verdadero.
con sus tintas remotas le da aliento, ahora cuelga desnudo en un llavero. Es decir, vamos del Renacimiento a Hialeah en 14 líneas. Ya que estamos en el territorio de la poesía, quisiera yo lanzarme a mi segunda pregunta, leyéndote un poema también de un autor que, en mi opinión, tiene muchos puntos de contacto contigo, poeta colombiano que se llama Raúl Gómez Hattin, que también era un tirapiedra continuo, toda su vida se la pasó tratando de luchar contra una noción conservadora de la cultura costeña. Vivió en la calle, estuvo en las drogas, fue indigente, performero, teatrero, poeta profano. Y allí creo que hay una conexión vital todo el tiempo con lo que tú has hecho, digamos, en tu vida. Entonces voy a leer el poema porque lo quiero conectar con algo reciente de tu obra. El poema se llama Gracias Señor. Dice: Gracias Señor por hacerme débil, loco, infantil. Gracias por estas cárceles que me liberan, por el dolor que conmigo empezó y no cesa. Gracias por toda mi fragilidad tan flexible como tu arco, Señor amor. Traigo este poema y específicamente el verso Gracias por estas cárceles que me liberan para conectarlo con la reciente película de Cuco Fusco, La Noche Eterna, en donde tú, digamos, apareces como un personaje central de este contexto de la cárcel. En una entrevista reciente que vi, hablabas de cómo la cárcel para ti representó la libertad. Es decir, cómo el contexto intelectual que hallaste en la cárcel fue el que cimentó las bases de tu intelectualidad el resto de años, el resto de tu vida y demás. Y esa noción oximorónica ahí me interesa mucho, la privación de la libertad como el medium para la libertad intelectual. Y entonces me gustaría que, por un lado, ampliaras este contexto carcelero, el presidio, el archivo que consolidas en ese presidio inicial, un archivo prematuro, incipiente, de adolescente, pero que te constituye como poeta y como escritor más adelante, y que lo conectaras obviamente con la película 2023, creo que es algo muy reciente que todavía tiene valor que lo puedas reseñar acá también, y que te explayaras un poco en esta noción de la cárcel como lugar de la libertad. El asunto de esta declaración no es tratar de, como dicen en Cuba, afocar ni empatar al lector, sino sencillamente describir una realidad, algo que ya había dicho yo a mi padre, lo había dicho a otros. Y el asunto es que en las circunstancias de la vida en libertad, entre comillas, en la calle, en Cuba, como le dicen la gente, en la calle, las posibilidades eran muy limitadas. Y una vez que entré a la cárcel, yo he descrito la manera en que yo entré, aún antes de entrar a una prisión propiamente dicha, mientras esperaba la condena, y esperaba el juicio en realidad y la condena. A mí me habían trasladado desde la seguridad del Estado, donde yo había estado un mes bajo interrogatorio, en una celda donde en realidad tú no sabes si es de día o de noche o dónde estás. En realidad ahí comienza ya la desorientación y el desfasaje. Pero cuando llegas al vivac ya tú ves el cielo, aunque es un cielo enrejado, porque el techo entero del lugar donde están las celdas tiene rejas, y había 18 celdas. Y yo les rogué a Dios que no me enviaran a la celda 18, la última del cuadrilátero, porque desde la reja de entrada, antes de que terminaran de hacer los trámites para mi ingreso en el vivac, a esperar mi juicio y mi condena, que eso duró 2 meses, allí parecían estar las peores personas de aquel lugar, que era bastante pavoroso.
Pero cuando abrieron las rejas, y esto es algo que aprendí muy temprano, creo que ya lo sabía, pero en ese momento se definió como un axioma, es que nunca reces, nunca pidas nada, espera que el destino sea el que te ofrezca el coup no, el golpe de dados ya vendrá. Entonces, cuando el hombre aquel, el guardia, abre la puerta, me da una tarjeta, la tarjeta mía que me identificaba como recluso, con un número, etcétera, para ir al comedor, etcétera, y me dice, la 18, y tuve que ir a la celda que yo más temía. Resultó que esa era la celda de los contrarrevolucionarios. Pero las caras de aquellos personajes que se asomaban por las rejas eran pavorosas, y eso eran mis compañeros de causa. Y ahí llegué, y en ese momento, el día siguiente, estaban limpiando la celda número 1, que era donde cabían más personas. En la mía cabían como 10, 15 personas. En esa cabía como 20 personas. Había celdas individuales y había celdas de 4, de 5, distintos números de personas. Pero en la celda número 1 la habían limpiado, y el día siguiente llegaron un tipo de personajes que yo nunca había visto en mi vida. Era un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de ser. Eran unos hombres muy pálidos, vestidos en unos uniformes amarillos sin mangas, con una P enorme de tinta escrita en la espalda. Y estos eran los famosos plantados, las personas que se habían negado a participar del sistema de trabajo como medio de adelantar el día de la liberación. Al contrario, estas personas se habían plantado y han dicho que estarían en la cárcel hasta el último día. Por lo tanto, los separaron del resto de la población penal y estaban en cárceles especiales de amarillos, le decían, porque estaban vestidos de amarillo. Primera vez que yo los veía, entraron en aquella celda en fila, pero iban cantando el himno nacional mientras entraban. El cantar el himno nacional no era una cosa que se identificaba con unos prisioneros políticos en una cárcel, por lo menos que tenía ninguna razón de ser para mí. Y así entraron todos, se habían negado una vez más a participar en uno de los programas de los prisioneros, y cada vez que eso pasaba, ellos entraban en huelga de hambre. Y las huelgas de hambre sucedían de esta manera: se limpiaba una celda en un vivac o en un centro penitenciario X, se limpiaba completamente, se olía muy fuertemente el olor de los desinfectantes, se desinfectaba todo, ahí no había ni siquiera una hormiga para poder metértela en la boca. Al cabo de un tiempo tampoco había agua, porque ellos se negaban a tomar agua después de un tiempo, y ahí te entraban, cerraban la puerta, y ahí empezaba tu huelga. Esa huelga duró 40 y tantos días. La huelga comenzó como una huelga de hambre y terminó como una huelga de hambre, de comida y agua. Y al final de aquello ya yo me había ido, había pasado un mes y pico, y ellos estuvieron, no sé, más de 40 días en la huelga, y a mí me trasladaron y ellos seguían en la huelga. Después conocí a alguno de esos que estaba allí en la prisión normal cuando se había terminado la huelga. Habían por fin aceptado el sistema de reeducación que le llamaban, y habían ido a una prisión como la mía. Otros no. Pero al ver a aquellas personas entrar a la celda y ver una huelga de hambre durante muchos días, yo observarlos a través de las rejas allí, ellos, eh, obviamente un muchacho de 18 años aprende una lección fundamental, y es que toda la falta de ánimos, toda la cobardía, toda la falta de iniciativa, de acción de un país que había acabado de hacer una revolución hacía 10 años, quiere decir, había tenido el máximo de valor, el máximo de exposición, el máximo de dinamismo social. De pronto ese pueblo se va a convertir en un pueblo sin ambiciones, sin reacciones de ningún tipo, pero quedaban en las prisiones un remanente de ese espíritu que para mí se identifica desde entonces con el espíritu humano. Es decir, la humanidad está en eso, y solamente en eso. Es decir, no hay poesía, no hay novela, no hay nada, sino hay 20 personas que son capaces de marchar cantando el himno, tan absurdo como sean los himnos, todo lo absurdo que tú quieras, y entrar a una celda y decir, voy a estar aquí hasta el final. Es decir, esto es para mí el resto de humanidad que hasta ese momento yo no conocía. Y en ese momento yo aprendí una lección fundamental. ¿Qué importa que tú hayas leído a Vico
si tú no has visto nunca un hombre valiente en tu vida. Es decir, un hombre con una valentía a prueba de muerte. Entonces ahí yo conocí a estas personas, luego pasé a la prisión de Ariza y algunos de ellos, por cierto, uno de ellos inválido, porque después de una huelga de 60 días tú te quedas inválido y más nunca puedes caminar, quizás, ¿no? Y conocí a uno de ellos que era inválido y conocí a otros que se convirtieron en compañeros de la cárcel mío, que estaban allí, otros continuaron vestidos de amarillo. Pero ¿quiénes eran esas personas? Esas personas eran doctores en la Cuba anterior al año 59, todavía jóvenes en el año 74, ¿no? Habían pasado apenas, no sé, menos de 20 años. Quiere decir, a los 20 años de la revolución, yo salí de la cárcel en el año 79, 20 años después de haber triunfado la revolución. Pero en ese tiempo de 5 años de prisión, yo conocí a personas que venían del mundo anterior, abogados, doctores, profesores de idioma. Ahí comencé yo mi interés, Idalia, por el hebreo. Ahí aprendí las primeras lecciones de hebreo, que luego fui a la universidad para estudiar un poco más de hebreo y entender la cultura hebrea. Pero ahí fue el primer, el núcleo de mi interés en las cuestiones hebreas. Ahí aprendí yo por primera vez algo de psicoanálisis con un doctor que se llamaba Pedro Monteagudo de la Universidad de Las Villas, que estaba preso allí. Allí aprendí gramática. Yo había salido del segundo año de preuniversitario y no era un gramático. Pero allí me convertí en una especie de gramático con el doctor Otto Meruelo, que era el vocero del gobierno de Fulgencio Batista. Había personas ilustres y eran aquellos que habían estado en una celda cantando el himno nacional. Es decir, eran patriotas al mismo tiempo. Entendí lo que era ser un patriota y yo vengo de una familia de patriotas. Los Díaz de Villegas fundaron la nación cubana en Cienfuegos, murieron por la nación cubana, el hijo de Leopoldo Díaz de Villegas durante la conspiración de la escalera, conspiración de la Rosa de Cuba en Las Villas, murieron en el 1850 con Narciso López en las batallas nacionales. Entonces, a partir de entonces, quizás un poco antes, pero a partir de entonces yo tengo un alto sentido patriótico, otro oxímoron. Yo tengo un alto sentido patriótico. Yo creo que la patria es una realidad, es una entidad real. Yo no soy una de esas personas de la modernidad que abjuran de la patria, porque yo he visto este tipo de eventos. La educación en la cárcel fue una educación liberal, Héctor. Mientras que la educación en el preuniversitario es una educación incompleta, bastarda, influida por programas educativos absurdos. Sin embargo, la educación en la cárcel era mucho más completa y mucho más liberal. Es decir, eran unas humanidades carcelarias. Quisiera que habláramos un poco sobre el modo en que aparece una zona de la literatura cubana en Sabbat Gigante. Y para eso yo traigo una cita del libro que dice: los escritores que interprete serán mis celebridades. Es como reanimador, como conductor, que entiendo mi tarea. Me refiero específicamente a la importancia que le das, por ejemplo, a Lidia Cabrera, pero también al modo en que reanimas a Lezama Lima, a Virgilio Piñera, a Guillermo Rosales y al propio Reinaldo Arenas, que en los 2 volúmenes de Sabbat Gigante aparece como la estrella más brillante. Sí, bueno, él primero que todo era mi amigo, ¿no? Lo conocí en La Habana de los años 70 sin saber quién era. Muy interesante. Esto es como el Barón de Charlus, ¿no? Que aparece en la novela de Proust sin tú saber quién es todavía y se va perfilando hasta que por fin yo siempre lo comparo a eso, ¿no? Hasta que por fin se convierte en quien va a ser el varón. Y Reinaldo apareció una noche en La Habana junto con un barbero que era amigo nuestro. Imagínate, yo tenía 16 años, mi amigo Pedro tenía 18, éramos muy jóvenes y Reinaldo ya era un tipo mayor que nosotros. Y andaba con Tomasito Lagoyesca, amigo de él también, que ya todos conocen, que es un personaje de La Habana de esa época,
nocturna. Y ahí salíamos cada rato con Pedro, sobre todo, lo que era amigo de él, y Pedro leía esos poemas de él que eran los epigramas. En fin, eh, a partir de ahí, cuando llegué él a Miami, ya yo estaba en Miami, yo llegué en el 79 y él en el 80 en un barco, y ahí Pedro también llegó en un barco a Miami. Nos reunimos de nuevo, nos reagrupamos, ¿no? Como auxilio y socorro, y los personajes de San Luis, porque van de la Seca a la Meca, llegamos a la Meca, ¿no? Que era Miami, y ahí, bueno, empezamos a salir mucho a discotecas de la época, sobre todo 13 Botones, las discotecas del momento, que fueron tan importantes para la cultura de exiliados de ese momento en Miami. Y ahí nos reencontramos muchas veces, vivimos esa vida nocturna, etcétera. Como escritor, yo ahí lo conocí por primera vez. Yo sabía que él era un escritor de alguna cosa, pero en Cuba no existía, yo no podía tener acceso a sus libros, y leí Celestino antes del alba. Y me di cuenta de quién era, ¿no? Y aparte, él era un personaje literario, es decir, en todo momento él tenía un personaje tremendo, el personaje Reinaldo Arenas. Y después leí todo lo que publicó en ese momento, publicó el Portero, bueno, el gran poema El Central, y él leyó mi primer libro, que es Vida Nueva, y era muy aficionado a mi poesía. A él le gustó mucho ese libro, un libro nuevo, rompía con los cánones de la poesía cubana del momento, y él lo publicó, un largo poema que es Odas Olímpicas, lo publicó en Mariel. Salíamos y leíamos y nos reíamos, y sobre todo íbamos a la discoteca. Y yo conocí su literatura de esa manera en el exilio, yo nunca lo conocí en Cuba. Lo conocí su obra en Cuba, conocí su persona. Y a partir de ahí yo tengo mis ideas acerca de la maldad, del mal y de la mala literatura, y la mala literatura concebida como un recurso, ¿no? Como un recurso literario. Y cuando tuve la oportunidad de hacer un gran panorama de mi propia vida y ¿no? de los hechos que habían ocurrido anteriores a ese 2000 en que yo parto de Miami, ¿no? Esto comenzó en el año 80, 90, 2000, mis primeros 20 años en exilio. Pues la novela esta es una novela de esas aventuras, y sobre todo las aventuras nocturnas con este escritor, al cual le dedico algunas apreciaciones críticas. Eh, También desde el punto de vista de alguien que conoció su literatura en un determinado momento, ¿no? Un determinado momento del panorama literario cubano. Hoy, si tuviera que, es decir, lo que está en la novela, bien dicho está, yo no me retracto de nada de lo que dije allí, ni de mis valoraciones en la novela. Si hoy tuviera que volver, es decir, mi valoración de él nunca termina. Yo sigo escribiendo de él, y en esta tercera parte también hay nuevas valoraciones acerca de él. Como mismo de Lezama, de Virgilio hay mucho en este nuevo libro también, es decir, valoraciones estilo viqueanas, ¿no? Con referencia a tu diálogo con la tradición, hay una metáfora que me parece muy sugestiva, y si la puedes responder de pronto cortico estaría muy bueno. Refiriéndote a Reinaldo Arenas, hablas de la beatería origenista. Esa me parece una metáfora bien sugestiva, y me gustaría que la ampliaras con relación a tu diálogo con esta tradición. Las culturas como las nuestras, ¿no? Esta cultura de menor cuantía, ¿no? Comparada con la infinidad de la cultura anglosajona, etcétera. Estas culturas tienden inmediatamente a levantar altares y a beatificar, ¿no? Pido la beatificación, es Virgilio, ¿no? Pido la beatificación de Rosa, ¿no? La genuflexa. Todos pedimos la beatificación de Lezama. Y yo creo que creo que ahora, yo creo que con la aparición de ciertos críticos, de cierta crítica, de ciertos intérpretes, esto se ha comenzado a desglosar de una manera un poco más racional. Pero para un escritor nacido como yo en el año 56, que se convierte en escritor alrededor de los años 70,
el primer gran obstáculo es la beatería origenista. O sea, teníamos que oponernos a esa función casi teológica que adquirió el origenismo, y al mismo tiempo, en mi caso particular y en el de muchos de mi edad, teníamos que oponernos, y eso lo digo en el libro que Jorge ha leído, que estoy escribiendo ahora, que es un libro que analizo a 10 poetas cubanos, oponernos también a la beatería padillana, a Padilla, ¿no? Padilla se convirtió también en otro santón por otros motivos, el santón de la política, el santón de los contrarrevolucionarios, el santón de la conciencia burguesa que se despertaba y se oponía a la traición de los comandantes. Pero todo esto se convirtieron en cánones. Se canonizó a Lezama y se canonizó a Padilla. Y el escritor estaba encerrado como en una conciliábulo de viejas beatas que seguían, que cantaban casi los rosarios de esto. Y yo me separé, me tuve que separar. Y en un momento determinado tuve que separarme de la canonización de Reinaldo también. Es decir, si necesitas espacio para moverte como escritor y como esteta, entonces tienes que oponerte primero que todo en Cuba a la canonización de Lezama. Es decir, en Latinoamérica se continúa inclusive ahora colocando a Lezama, tú sabes, en un lugar que por supuesto que tiene, ¿no?, en un lugar central, pero que no consigue inclusive ni los grandes escritores y grandes estetas que han surgido después de Lezama han logrado desbancar a Lezama de ese lugar en que se lo ha colocado, y por lo tanto no hay avance en la cultura cubana, no hay avance. A mí me interesa cómo tu obra trabaja al principio, cómo tú construyes un principio para tu obra. Y yo creo que hay dos formas que lo haces y que en cierto sentido parecieran contradictorias entre sí. Me estoy refiriendo a la poesía en particular. La primera sería cuando en Buscar la lengua, que reúne toda tu poesía del 75 a 2015, el primer poema que aparece es un Narciso. Inaugurar la obra con un Narciso quiere decir que es una obra que de alguna manera está proponiendo que se mire puertas adentro, que lo que viene antes y afuera pareciera no tener una importancia extrema. Y además, ese Narciso se produce en Ariza, es un Narciso carcelario. Por lo tanto, la idea de encierro se subraya más en ese principio. Pero hay otro principio, y ese principio del manuscrito perdido que tú mencionaste. El manuscrito perdido, que tiene un origen biográfico. Tú escribes un poema a la calle Carlos III, que rescatando, desenterrando uno de los nombres que ha sepultado la revolución. Y ese poema es arrebatado por el poder y tú pagas 5 años de tu vida encarcelado por él. Pero ese manuscrito perdido también funciona como una especie de architexto, de texto mítico, de origen perdido, que marca toda la poética en tu obra. Hay una especie de un antes, un afuera, un origen que se perdió, y que tu obra tiene que convocar, tiene que revivir para que adquiera en plenitud. Entonces, me interesa que comentaras primero esa doble relación con el origen de tu obra. Yo creo que uno de los momentos más fuertes de un artista es cuando él propone un origen, él propone una escena que es la que va a marcar toda su escritura. Controlar el fin es mucho más difícil, pero los artistas tienden a proponer
un origen, a establecer un origen, a fundar un origen. Y, y me interesa ese doble movimiento que hay en tu obra, pero a la vez me interesa también, sobre todo pensando en el manuscrito perdido, en cómo lo que es etigé, azar, destino, imposición, la obra, a convertirlo en parte de ella misma, en parte de su poética, lo convierte en elección, incluso en una forma de la libertad. Entonces, me interesa eso, me interesa que me hables de ese doble origen, que me hables de ese gesto a partir del cual tu propia obra reinventa tu biografía, ¿no? Sí, este libro surgió por una invitación de Waldo Perecino, me parece el editor el más importante de nuestra cultura en los últimos 40 años. Y Waldo ha publicado libros importantísimos. En el caso mío, pues yo me siento muy agradecido de que él me haya invitado a hacer una reunión de toda la poesía. Y yo en ese momento me puse a hacer eso. Y es decir, los poemas ya comenzaban, no sé, en el año 74, 73. El poema que me llevó a la cárcel a mí es un poema del año 73. Y yo tenía 17 años, pero ya yo escribía poemas desde hacía muchos años. Pero esos poemas sencillamente no, o no tengo acceso a ellos. Por ejemplo, el poema Oda a Carlos III, por el que yo voy a la cárcel, que es el poema perdido original, el origen de la perdición, ¿no? Eh, no lo tengo, sencillamente se perdió en los archivos de la seguridad del Estado y yo no tenía copias, nunca tuve copias de esos poemas. Eh, pero de una manera, yo creo que completamente aleatoria, en toda mi obra poética, insisto, persiste, retorna el tema de la pérdida, el tema de la pérdida. Yo no sabía eso hasta que no reuní el libro, y cuando empecé a reunir el libro, el primer poema que yo consideraba un poema maduro, de un escritor, de un poeta maduro, a pesar de que hay otros, que por cierto están publicados por la Universidad de California en Redlands. Lo publicó en 1982 un profesor que visitaba el Miami todos los veranos, en las vacaciones de verano, en la Librería Universal, Ángel Aparicio, y encontró ese manuscrito que contenía poemas míos y de Pedro Jesús Campos que habíamos propuesto al editor de la Editorial Universal en Miami, que es voy a decir su nombrete porque no me acuerdo de su nombre, el Gordo Salvat, que Dios lo tenga que Dios le dé muchos años de vida, porque fue el que fundó esa librería que duró tantos años y en la cual todos nos nutrimos y nos reunimos. Pues allí Ángel encontró ese manuscrito esperando una decisión acerca de si lo publicaba o no. Al Gordo Salvat no le interesaba publicar poesía o ese tipo de poesía o lo que sea, era un cuaderno de poesía que se llama Canto de Preparación, de Pedro y mío, recién llegados a Estados Unidos. Reunimos nuestros poemas de los años 70 y lo entregamos a este señor. Y Ángel sí lo quiso publicar, lo llevó a la Universidad de Redland, o lo trajo, porque la Universidad de Redland está aquí cerca de mí. Y ahí publicó Canto de Preparación en un pequeño cuadernito, del que quedan muy pocos. Yo tengo uno, todavía queda. Hay pocas personas que tengan ese cuaderno, pero es mi primera publicación. En el año 82, Canto de Preparación, 10 poemas míos y como 10 o 12 poemas de Pedro. Y es todo lo que queda de Pedro, por cierto. Eso y unos cuantos más que he publicado. En fin, de esos poemas, algunos solamente han sido publicados ahí en ese cuadernito. eh, y de esos poemas yo rescaté 3 o 4, para comenzar el tomo que contenía toda mi poesía. Los que yo consideré siempre, los que yo leí en lugares después en Miami en los años 80, eran esos poemas. Y el primero de todos es un poema del año 76 más o menos, de cuando yo tenía 20 años. Lo escribí en una racha de poemas. Sabes que los poemas vienen por rachas. Tú escribes un chorro de poemas, ustedes son escritores saben, por un chorro de poemas y hay un impasse y después escribes otros poemas, pero los de ese momento tienen como
estética común. Y estos poemas tienen una estética común. Y de ellos, Narciso, que es un poema muy corto, pero que define la manera en que yo escribiría el resto de mi vida, que es una manera un poco filosófica, un poco aforística, y tiene cierta, este poema tiene cierta, eh, 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 dice o resume una manera, u- una manera de pensar mía en ese momento y una manera de entender las cosas y entender la poesía y entenderme a mí mismo y entender el oficio del poeta y lo coloqué como el primer poema. No es de mis primeros poemas, mis primeros poemas son de años anteriores, pero este es mi primer poema que yo considero que resume todas mis búsquedas. Y ese poema también lo puse al principio y debe estar al principio siempre, porque es un narciso. Narciso es como un Hermes, ¿no? Es el que guarda las puertas poéticas de muchos escritores cubanos, especialmente Lezama Lima, con ese poema de sus 26 años, que es La muerte de Narciso, o Muerte de Narciso. Y este es mi poema de los 20 años, que define toda mi obra, como Narciso define toda la obra posterior de Lezama. ¿Y lo puedes leer? Sí, lo puedo leer. Este poema es muy corto y, como alguna gente dice, es un soneto y es muy corto. Los sonetos siempre tienen que tener, solo tienen 14 líneas. Pero esto no es un soneto, esto es un poema de los 20 años y este poema yo creo que define todo lo que vino después. Se llama Narciso y dice así: en estos ojos de profeta el mundo no verá más que ceguera proverbial y poesía. Ni siquiera alcanzará el espejo de sus ojos, ni siquiera alcanzará su corriente. Verá el fondo, siempre el fondo, que es el tesoro de las aguas claras. Pero en las aguas turbias, el tesoro está en la superficie. Aquí también hay un tipo de oxímoron, igualmente, ¿no? Es decir, yo creo que eso ha sido una intención, no una intención, sino una capacidad mía, que es inconsciente, de revertir las cosas. Y sobre todo cuando se trata del agua, pues una reversión bastante profunda, ¿no? Evidente, para un niño de 20 años, es decir, cuando lo que ves en el fondo no es lo que realmente es el fondo, sino que lo que en las aguas turbias que reflejan la superficie, ahí donde te ves tú a ti mismo es donde está el fondo, ¿no? Es decir, este es tu fondo está en la superficie. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué significa el cine para tu escritura? El cine siempre ha sido eh, una de las intereses y fundamentales míos de siempre, de toda la vida. Y ahora, viviendo en Hollywood, se ha convertido en parte de mi hábitat. Entonces escribo en realidad sobre mi realidad inmediata, que es Hollywood. Estoy escribiendo. Y la manifestación de esa realidad es esas obras en pantalla. Pero en realidad algo que yo digo en mis libros y que es fundamental en mi crítica de cine, es que el cine mayormente norteamericano, es el que yo hago crítica, también hago crítica de otros cines, pero el cine americano es un cine local. El cine norteamericano que vemos en Bogotá, el cine norteamericano que vemos en París, es un cine local. Los que somos hollywoodenses, los que vivimos en Hollywood, quiero decir, en Los Ángeles, los que vivimos en Los Ángeles, vemos esto como como arte nacional. Es decir, esto es una ciudad-estado, Los Ángeles, y el cine, desde, no sé, desde Ridley Scott, que viene aquí y hace ese cine argelino, hasta John Huston, o, o inclusive un director alemán como Billy Wilder, hace cine de esta nación. Es decir, es un cine de Hollywood como estado.
Entonces yo pertenezco, vivo en esa ciudad de estado y yo hablo de esa forma de arte nacional. Otra cuestión que me ha llamado la atención en Sabbath Gigante es la cuestión de los bajos fondos, vamos a decirle así. Hay un capítulo titulado El Maleficio que yo veo como una crónica novelada de los bajos fondos de la ciudad de Miami, una crónica de un gueto específico que es el cubano, y en el que podemos ver que lejos de lo que se espera de los individuos que se mueven en esos espacios públicos, al margen de la sociedad institucionalizada, allí hay una especie de epicentro, ¿no?, de la alta cultura que se manifiesta más como contracultura, ¿no? Y en términos culturales hay un poder y hay una jerarquía que aparece muy bien colocada dentro de tu libro. Y bueno, me parece que ningún otro autor que haya vivido en Miami, que haya escrito en español, ha tocado esos fondos en su literatura como lo has hecho tú. No solo en Sabbath Gigante, también en tu poesía. Y bueno, en ese sentido, y teniendo en cuenta y recordando eh, que no se trata apenas del mundo de abajo, sino del mundo de los que son arrastrados hacia abajo, ¿no? En el que tantos artistas y escritores que tú también has nombrado aquí eh, compartieron esa caída contigo, y para los que el futuro desapareció porque han muerto de enfermedades, por diversos motivos, por la locura, etcétera. Yo quisiera preguntarte qué valor tú le Bueno, atribuyes esa experiencia es a esa fundamental, experiencia. es decir, es la experiencia de la caída, ¿no? La caída. En el momento en que cruzamos ese estrecho, ¿no? Nosotros no somos unos inmigrantes al estilo clásico, ¿no? Nosotros no somos unos expulsados a la manera de los judíos del 1492, ¿no? Hemos sido expulsados en masa. Entonces, es decir, es una proporción enorme de la nación cubana la que ha sido sacada de su ámbito. Y en el caso mío fuimos 3.000 presos políticos que salimos en cuestión de 5 meses, o 3.600 presos políticos que salimos en el año 78, 79, en unos cuantos meses de esos 2 años, y caímos aquí. Yo vine sin familia y tenía 23 años. Ahora yo veo a mi nieta que tiene 22 años, ¿no? Y digo, Dios mío, si esta niña ahora la sacaran de aquí y la tiraran, no sé, en Port-au-Prince, ahora no puedes regresar más a Miami, ¿no? Y aquí tienes que defenderte sin conocer el patois. Es decir, eso fue lo que nos pasó a muchos de los jóvenes que llegamos a Miami en ese momento. Y por supuesto intentamos, primero, sin la menor idea de las condiciones, es decir, de las condiciones mínimas económicas que hacen a una persona exitosa en un ambiente capitalista. Yo salía de una cárcel, yo nunca había tenido ninguna actividad productiva en mi vida, nada más que trabajar como esclavo en la cárcel. Pero bueno, ahí teníamos que bandearnos, unos con más éxito, otros con menos. Yo con ningún éxito. Y fui dando espiral como Eduardo Campa. Por ejemplo, Campa se ganó la lotería en Puerto Rico a los 4 o 5 meses de haber llegado del Mariel. Se ganó la lotería y tenía tenía una mochila donde él llevaba creo que $10,000 en la mochila. Y Campa era muy gracioso. Y Campa decía siempre, ¿y dónde yo escondía la mochila cuando llegué a Miami? Llegué a Miami, me compré un pasaje, vine a Miami desde Puerto Rico en el año 81. Me había ganado la lotería. ¿Y dónde yo escondía dice, pues en el lugar más fácil del mundo. En el gueto, en el lugar donde la gente dormía, en los portales, me fui a un portal y me puse la mochila debajo de la cabeza. ¿Quién iba a buscar en esa mochila? En la mochila había $10,000.
Y esos son los cuentos de Campa, ¿no? Y entonces este era uno de los poetas cubanos que en esa mochila traía $10,000 y un libro. El libro se llamaba Calle Estrella y otros poemas. Yo lo tengo, el original todavía, me lo dio Campa hace muchos años. Y estas son las cosas que pasaron, ¿no? Es decir, los $10,000 fueron a dar a las manos de una negra americana de Houston, Texas, que él se empató con ella allí mismo en esos portales. Ella tenía un Cadillac dorado y se lo llevó para Houston. Y por supuesto, a los 5 meses lo habían despeluzado todos los $10,000 y estaba de regreso en Miami, en la calle. El gran poeta en la calle, vivió en la calle durante los próximos 20 años, durmiendo en una caseta de salvavidas de la playa. Campa. Después Cárdenas, hijo ilustre de los periodistas de la revista Bohemia, un gran intelectual, una persona más refinada que he conocido en mi vida. Llegó después de haberse tirado del techo de un edificio hacia el techo de la Embajada de Argentina en la época de Videla. Y por supuesto, como tenía tan buenas relaciones Videla con Fidel Castro, sacaron a aquel negro, lo llevaron hacia la puerta de la calle de la Embajada, le dieron 3 patadas y lo tiraron. Ya nunca más vio de un ojo, se le había partido una mano y nunca más pudo usarla, la mano de escribir. Esas son las cosas que así llegamos, ¿no? Llegó como un ícaro negro, ¿no? Como él se describe. Este era Cárdenas, un gran poeta, Cárdenas, Campa. Y Guillermo Rosales estuvo 4 meses en casa de su tía, lo cuenta en Boarding Home, y a los 4 meses la tía se dio cuenta que tenía en la casa un esquizofrénico, que no podía, y lo llevó a uno de estos lugares de locos que se llamaban Boarding Home y lo dejó allí. Allí, un día, le pidió una pistola a Cárdenas, por cierto, Cárdenas le consiguió la pistola, salió y en una esquina del gueto se metió un tiro en el corazón. Es decir, allí esos eran mis amigos. Ahí llegó Reinaldo Arenas. El otro gran escritor del momento era Carlos Victoria. Carlos Victoria era un borracho, un alcohólico total, ¿no? Bueno, murió bastante joven. En fin, y Reinaldo, el SIDA, entonces una generación demonizada, diabólica, perdida, y yo en la calle, tú sabes, yo caí en la espiral de la droga hasta el fondo, como tengo una voluntad que creo que la cárcel me dio, una voluntad de sobrevivir, pues entonces me agarré con las garras así, que un día pude agarrarme del culo de una guagua Greyhound y salir arrastrado hasta California, donde yo por fin pude liberarme del crack. Pero en realidad eso fue lo que nos tocó. Ese fue el Miami al que llegamos, un Miami totalmente enloquecido y todos... eso fue lo que conocimos. El maleficio era, como le decían, a las casas donde tú entrabas y había diferentes habitaciones. Por cierto, a veces habían quitado los forros de esos de cartón, piedra de las habitaciones y estaban los puros palos que sostenían aquella estructura interna. Y por supuesto tú podías ver a través de toda la casa, cada habitación, o la taza del baño, pero sin paredes. La gente hacía la caca o orinaba, pero tú podías ver a todo el mundo haciendo lo que estaba haciendo, inclusive templando, haciendo el amor adentro de los cuartos a través de habitaciones que no tenían paredes. Mientras tú estabas en esta pared fumando crack, o había gente que fumaba aspirinas, había gente que fumaba Tylenol. Es decir, era una época de absoluta decadencia. Estos son los años 80. Y ahí es donde yo llegué, a esas casas de crack que se llamaban los maleficios. Y por eso, y ahí conocí yo a todos estos personajes, en ese ambiente yo conocí a esos personajes. Yo creí que debía dejarlo plasmado de alguna manera, aun cuando yo no fuera, Maupassant ni nada de eso, pero que yo podía de alguna manera dejar estas imágenes guardadas en esta cajita diabólica que es Sábado Gigante. Y entonces eso fue lo que hice, los dejé a ellos allí, a estos grandes los dejé guardados de alguna manera. Lo ha hecho con otras personas. Carlos tiene un cuento maravilloso en el Parque Lemus, donde ellos están discutiendo distintas maneras de matarse, hasta que por fin Reinaldo es uno de los personajes, va y se mata en Nueva York. Y Rosales, que está ahí también, finalmente se mata también. Pero yo he estado en esos lugares, he estado con ellos. Hemos compartido desgracias y alegrías y todo lo demás, y drogas y momentos felices y momentos terribles. Pero fue lo que nos tocó y todos estábamos a la altura de las circunstancias. Es decir, ninguno de nosotros nunca nos quejamos y todos escribimos, por ejemplo, Cárdenas en su gran poema Barrio, uno de los grandes poemas de la lengua, yo diría, Barrio, un pájaro de nácar,
canta este poema maravilloso, de los grandes poemas, sino de la lengua, de la cultura norteamericana, que por cierto nos desprecia, no nos incluye, solamente porque vivimos en la segunda lengua del imperio, que ya se ha convertido en una lengua oficial, pues sencillamente porque, como tú dices, hay una alta cultura en esta lengua, y como Héctor sabe muy bien, y Jorge también. Pero esa alta cultura no es reconocida, no existe. Yo no existo. Yo he escrito 40 libros de poemas. Yo no he escrito nada más que 10 poemas en Cuba. El resto de mi obra está hecha en las distintas eh, eh, escenarios de América. Pero todo esto sucedió en español. Y español se considera el idioma de la criada. Entonces llegará el momento, yo no estaré vivo para verlo, pero llegará el momento en que nuestra lengua en el imperio, aquí en el escenario del imperio, eh, tomará el lugar que le corresponde. Pero nosotros hicimos lo que pudimos.